Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 6 de La Ventana. Mi nombre es Rafael Tirado Rivera. Gracias a todos por la sintonía. Hoy estaré discutiendo con ustedes lo que pienso son las 3 noticias más importantes de esta semana. Se acabó el Don Puchet de Ricardo Rosselló con la Junta. Ahora andan de la mano en negociaciones hasta en Nueva York. Veremos lo que hay detrás de esto. Walter Higgins se destapa en favor de la energía sucia. Hay muchas fuerzas que empujan el carbón y el gas en la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hablamos un poco sobre eso también. ¿A quién beneficia la reforma contributiva de Rosselló? Hoy tenemos una buena conversación con el amigo economista, planificador y abogado Alejandro Soriano. Alejandro es mi amigo, trabajamos juntos en la legislatura y ha trabajado con pasadas reformas contributivas desde la legislatura. Y en la actualidad es asesor en la delegación del PPD en la Cámara de Representantes. Sabe que me puede seguir a través de las redes sociales como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube, en donde podrás ver las entrevistas con la senadora Rosana López León y Alexandria Ocasio, aspirante al Congreso de Estados Unidos por el Bronx y Queens. Recuerda que este podcast sube todos los viernes y lo puedes escuchar a través de Apple Podcasts, Google Play, Stitcher y Podbean. Suscríbete, déjanos tu review, compártelo y danos las 5 estrellas si es de tu agrado. Así que comenzamos. Hoy, tanto los presidentes legislativos como el gobernador les pudieron expresar al presidente José Carrión en las cosas que estaban de acuerdo, en las cosas que no se podían ceder, pero abriendo ese canal de comunicaciones para, pensando en Puerto Rico, lograr que al final del día Puerto Rico tenga un presupuesto y un plan fiscal. Y existe un buen ánimo para poder lograr entendimientos y no seguir con esta etapa de distensión que existe entre la Junta y el gobierno electo de Puerto Rico. La reunión en sí misma es un avance. ¿Cuál va a ser el resultado? Está por verse. Pero el gobernador está ejerciendo liderato en esa dirección. A mí eso me complace. Como acabamos de escuchar, tal parece que quedó atrás el Don Puchet de Ricardo Rosselló con la Junta de Control Fiscal y el show del gobierno con el tema del juego del presupuesto y los planes fiscales aprobados. Esta semana hubo 2 reuniones entre el gobernador Rosselló y el presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión. La primera fue el lunes, en la cual participaron también el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. Y la segunda fue el miércoles, en donde decidieron aparentemente viajar juntos a Nueva York para reunirse con la Junta de Control Fiscal en pleno y continuar las negociaciones que aparentemente se están desarrollando entre el gobierno y la Junta sobre el tema del presupuesto. ¿Y qué es lo que está pasando con el presupuesto? La Junta de Control Fiscal, como todos sabemos, certificó un plan fiscal del gobierno que contempla la reducción de las pensiones y la aprobación de una reforma laboral. Ambas medidas fueron presentadas en algún momento o auspiciadas por el gobierno de Rosselló. La reforma laboral se presentó en una conferencia de prensa semanas antes de la certificación del plan fiscal. En esa conferencia de prensa estuvieron los presidentes de Cámara y Senado y líderes del sector privado, quienes llevan años detrás de estas medidas en contra de los trabajadores. Y el recorte de las pensiones, que fue parte del plan que certificó la Junta, de la propuesta de Rosselló original del plan fiscal que se aprobó el año pasado y que el gobierno de Rosselló celebró en el Jardín Hundido de Fortaleza. Y entonces ahora Rosselló dice que está en contra de ambas medidas. Por lo tanto, el presupuesto que presentó el gobierno después de la certificación del plan fiscal
no contempla ni la reducción de las pensiones ni la reforma laboral. Y tal parece que esas son las medidas que se están negociando entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal. Lo peor de todo esto es que le quieren hacer creer a usted que el gobierno está del lado de la gente y que no están dispuestos a trastocar sus derechos, cuando es totalmente falso. En el Senado se está llevando a cabo unas vistas públicas, interesantemente sobre la medida presentada por la Junta de Control Fiscal de reforma laboral. Y ese tema se está arrastrando desde el 1 de mayo, que supuestamente comenzaron las vistas y comenzaron a analizarse ese proyecto, y todavía no hay un informe negativo de esa medida. Porque según el presidente del Senado, él ahora quiere escuchar a toda la gente, quiere escuchar a los expertos y tomar una decisión racional sobre una medida que a todas luces es detrimental para la gente y no va a ayudar en nada a la recuperación de Puerto Rico. Y entonces ahora Tomás Rivera Schatz es la persona de mayor apertura que quiere tener el gran récord legislativo en contra de esa medida para supuestamente luego colgarla en el Pleno del Senado. Yo no estoy muy seguro de eso. Tomás Rivera Schatz ya fue presidente del Senado cuando se aprobó la Ley 7 y se despidieron a 30,000 padres y madres de familia e hicieron el mismo show, pero lo hicieron de un solo día. Porque las vistas de la Ley 7, para los que no recuerdan, duraron un solo día y se aprobaron. Y entonces yo no sé cómo hay unos líderes, supuestos líderes sindicales, que le ríen la gracia a Tomás Rivera Schatz y piensan que Rivera Schatz va a ser el gran defensor, cuando al contrario, él está comprándole tiempo al gobernador y comprándole tiempo a la Junta para que tomen una decisión y lleguen a acuerdos. Porque entonces, en el lado de la Cámara decidió no darle paso a la presentación de la reforma laboral como un proyecto por petición, como lo hizo el Senado. Así que la reforma laboral está viva y es una de las cosas que se están negociando. También se están negociando en el para cuadrar el presupuesto las pensiones del gobierno. Todo está sobre la mesa. La Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico tienen la misma agenda y están de acuerdo en lo que van a hacer. Lo único que hay alguna diferencia en cuanto a las fechas de aplicación de ciertas medidas o sobre la brutalidad de las mismas. Pero el gobierno y la Junta están de acuerdo en lo principal. O sea, la diferencia entre el gobierno es ninguna porque las medidas son similares. Eso lo estaremos viendo y lo estaremos comentando más adelante durante este podcast. Continuamos en La Ventana. En primer lugar, yo les puedo presentar nuestra visión de lo que debe ser la red energética de Puerto Rico y entiendo que todos la han avalado. Nuestra expectativa es poder dar un salto no incremental, sino cuántico hacia 20-25% de la generación que se haga en renovables. Y tal parece que por mejor intencionado que esté el gobernador Rosselló sobre el tema de energía renovable, por lo menos lo que ha dicho públicamente, tal parece que la realidad y ciertos actores no se lo van a permitir. Esta semana, el director ejecutivo y CEO de la Autoridad de Energía Eléctrica, Walter Higgins, dejó claro su respaldo y su endoso a la quema de carbón en Puerto Rico. Esto a través de una carta que envió a la Comisión de Energía del Senado, en donde se está discutiendo un proyecto del senador Larry Selhammer que pretende que para el 2028 se elimine la quema de carbón
como forma de producir energía en Puerto Rico. Y eso es algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. En Puerto Rico tenemos una planta de carbón en el área de Guayama de la compañía AES que ha tenido una serie de señalamientos y se rehúsa a dar cara por la crisis de salud y por la crisis ambiental que está fomentando en el área de Guayama, especialmente en las comunidades más vulnerables y en las comunidades más pobres del pueblo de Guayama. El área de Puente de Jobo, de Puerto de Jobo, de Mosquito, esa zona está contaminada por los residuos de las cenizas de las plantas de carbón que se han esparcido de manera irresponsable por parte de la compañía por toda esa región. Y eso ha provocado una crisis ambiental en donde se ha contaminado los acuíferos y donde se está afectando grandemente la salud de la gente. Y eso también, esos mismos residuos son los que quieren seguir vertiendo en el vertedero de Tallaboa en Peñuela, en otra comunidad pobre. Y entonces el señor Higgins, que acaba de llegar aquí con un sueldazo de $450,000 anuales, ahora respalda las operaciones de la AES en Guayama. Pero eso no se queda ahí. Hace 2 semanas estuvo por ahí el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos, el congresista Rob Bishop. Y Bishop, entre otras cosas que dijo sobre la estadidad que no vale la pena entrar ni recordar, dijo algo que por poco pasa desapercibido durante una de las conferencias de prensa que estuvo aquí con la comisionada residente Jennifer González. Y es que Puerto Rico es el lugar ideal para establecer un hub en el Caribe de distribución de energía, pero no energía renovable como usted pensaría, sino a través de la importación de gas natural a Puerto Rico. Y obviamente no podemos olvidar que Bishop es de los grandes defensores de la energía de petróleo y de gas natural en el Congreso, que esa es parte de su clientela importante en el Congreso y es la segunda industria que más donativos le hace a su comité de campaña. Las empresas de petróleo y de gas natural son las empresas que financian la campaña de este señor en el Congreso. Esos datos sobre Bishop lo pueden conseguir en mi blog Así las Cosas en El Nuevo Día, en donde le hago un perfil completo de este supuesto amigo de Puerto Rico, que lo único que quiere es venir aquí y participar del capitalismo del desastre que está fomentando la administración Trump y el gobierno local. Y eso, señores, y esa agenda no la podemos permitir. Ni la agenda de Higgins en favor de la quema de carbón, ni la agenda de Bishop a favor del gas natural. Puerto Rico tiene que comenzar a establecer una estrategia que nos mueva al desarrollo de energía renovable y que nos libere del vaivén del mercado de los fósiles, que es energía que es sucia y a la larga es más cara por sus efectos sobre nuestra salud, sobre el ambiente y sobre el cambio climático, que es algo que hemos sufrido por causa de María. Continuamos en La Ventana. La reforma contributiva busca una reducción de tasas contributivas para individuos y aquellos que trabajan por cuenta propia. Las reducciones más sustanciales que se hicieron en esta reforma son en las tasas contributivas de la clase media. En promedio van a pagar 20% menos de lo que están pagando ahora. Alejandro Soriano, bienvenido a La Ventana. Muchísimas gracias, Rafael Tirado, y saludos a los amigos que nos escuchan. Soriano, hoy quiero hablar un poco contigo para comenzar a discutir sobre la propuesta de reforma contributiva del gobernador Rosselló,
que la presentó hace varias semanas y que ahora es que comienza, creo que ya comenzó las vistas públicas en la Cámara de Representantes y ha comenzado pues un análisis sobre eso. Y yo creo que en tiempos en lo que estamos viviendo, ¿no? de crisis fiscal, de Junta de Control Fiscal, en donde el tema económico y especialmente el tema financiero del gobierno está en front and center de la discusión política en Puerto Rico. ¿Qué es lo que tiene que tener o cuál es el objetivo de una reforma contributiva? Vamos a comenzar a hablar en términos generales para entonces después hablar sobre esta propuesta en específico. Claro, mira, Rafa, la preocupación es que se mantenga todavía pensando en un enfoque o en agringolados, si se puede utilizar esa palabra, en un solo asunto, sin ver todo el panorama y la realidad social, política, económica que estamos viviendo en estos momentos. O sea que empezando por lo básico, esto no es una reforma contributiva en realidad. Mira, vamos a ponerlo de esta forma. Esto es una respuesta parcial a lo que si se tomara en serio y en amplio hubiese sido una reforma contributiva. Okay. Es una alternativa, una solución parcial y lo vamos a discutir por qué. Pero contestando a tu pregunta, Rafa, y de los estudiosos de la economía, los objetivos y los principios fundamentales de lo que es una reforma o un sistema, una reforma contributiva, tiene que tener lo siguiente: de que haya una recaudación adecuada de los ingresos. Cuando decimos adecuada es que, conociendo las fuentes, pues se haga un esfuerzo para ir sobre esos recursos, para irlos administrando y distribuyendo para la toma de decisiones y las acciones que se hayan de política pública. Una distribución de la carga contributiva equitativa, o sea, no un peso hacia un sector en beneficio de otros sectores, sino tratar de ecualizarla en cuanto a esa incidencia de distribución. ¿Dónde recae y cómo recae? Que es lo que se llama incidencia. Que haya una interferencia mínima en las tomas de decisiones en cuanto al sistema contributivo, o sea, que el Estado no tenga que intervenir tanto. Eso se llama eficiencia. Que es un sistema que pueda lograr la autorregulación, pueda lograr más sinergia y menos intervenciones y menos parchos o excepciones o reglas, ¿verdad? Y que promueva estabilidad y crecimiento económico. Y en eso, y eso es bien importante porque se toca muchas veces el tema solamente de la parte contributiva, cómo me afecta a mí, al individuo exclusivamente, o cómo afecta a las corporaciones. Claro. El Código de Rentas Internas es uno de los principales instrumentos de promoción de desarrollo económico. Claro. Porque de ahí salen los recursos, o sea, de los factores de producción, mano de obra, salarios, renta, interés y capital. De ahí es que ese impuesto o esos impuestos, esas recaudaciones por el uso de esos recursos son los que se utilizan para los diferentes sectores de la economía. El Estado, obviamente, da prioridades a algunos sectores que a otros, dependiendo, ¿verdad?, de la realidad y de la idiosincrasia del país. Y vamos, es nuestro primer, porque nosotros no tenemos moneda. Al no tener moneda, pues requerimos del aparato fiscal, de la política fiscal para promover las actividades de desarrollo económico, promover el bienestar. Claro, el Código de Rentas Internas es lo que tenemos, obviamente. Claro. No tenemos moneda y tampoco tenemos autonomía fiscal. Eso se acabó ya con promesa. Bueno, pues definitivamente con promesa se ha habido sumamente limitada el rango de acción o particular. Y otros factores externos que afectan grandemente, tú sabes, la
la recaudación y la reasignación de estos recursos. Y es un sistema que es joven, el sistema contributivo es joven, nace con la instauración del Estado Libre Asociado en 1952-54, pero ya ha sufrido una serie de variaciones. Pero el grave problema de nuestro sistema contributivo en estos momentos, aún con todos los intentos de reforma, es que todavía sigue siendo un sistema ineficiente. Hay mucha intervención, muchas intervenciones del Estado por reglas, decretos, excepciones. Tienes un sistema que ataca ferozmente al salario versus los otros factores de capital que son el interés, la renta, el interés, la renta y las ganancias de capital, porque al afectar afecta el salario porque es más visible, ¿no? Y se presta también para lo que se conoce como quizás manipulaciones o inventivas las inventivas en cuanto a los trucos contabilísticos, gracias, los trucos contabilísticos para buscar las excepciones a las reglas y poder deducir la planilla. Entonces esos recaudos no llegan. Entonces, por otro lado, tú tienes una economía que es sumamente propensa al consumo y donde los ingresos, pues, por actividades informales, lo que le llama economía subterránea, se van esparciendo y se van difuminando y no entran a la economía formal y no son capturables para promover las actividades de inversión de capital e infraestructura que requiere la economía. Y esos son los grandes problemas históricos del sistema contributivo de Puerto Rico. Tú lo has descrito muy bien. Definitivamente. Te pregunto, ¿esta reforma contributiva atiende de manera eficiente alguno de esos problemas? O sea, porque en Puerto Rico, ahorita, antes de grabar, estaba hablando contigo, y desde el 2000 para acá, todas las administraciones han propuesto un modelo de reforma contributiva, algunos exitosas, otras menos exitosas, pero yo creo que nadie ha logrado atender de manera eficiente, en realidad, esos problemas que tú acabas de describir. Porque no han querido atender efectivamente la realidad, y vuelvo a repetir, no han querido atender la realidad de que al cargar tú todos los recursos fiscales de Hacienda sobre el ingreso de los individuos, particularmente lo que es salario, cargarlo sobre eso y no mirar los elementos de las actividades que se están creando por lo que es ganancia de capital, lo que es el consumo, las cadenas de venta de producción de un bien. Eso no se está enfocando. Y con la implantación del impuesto de ventas y uso, que eso no estaba, el sales tax, que es considerado uno de los mecanismos más ineficientes. Y solamente atiende un evento, que es el evento final, dentro de toda la cadena de un bien o de un servicio. Y al tú tener eso, entonces Hacienda, pues, poner todos sus recursos para buscar en todos los comercios de Puerto Rico si se está cobrando el IVA. Es un problema de ineficiencia de recursos. Entonces, tú tienes nuestro sistema, pues, es ineficiente en eso. No atiende esa carga excesiva sobre el salario. No atiende el consumo, que es donde se está generando la mayor actividad, y también en cuanto a lo que es la contribución sobre ingresos corporativa, no se está atendiendo un tratamiento en función al beneficio, al impacto económico que puedan llevar esto. Por ejemplo, que se estructuren tasas contributivas basadas en elementos tales como generación de ingresos, generación de empleo,
ventas, producción, ¿verdad? Aportaciones significativas a la sociedad, lo que se conoce como responsabilidad social empresarial. Y esos elementos, pues, no están. Esta reforma contributiva, o esta intentona de reforma contributiva, pues nos trae que proponen unas reducciones en las tasas contributivas a los individuos. Lo que hicieron es una especie de barajeo. Exacto. De las tasas y de los brackets contributivos. De los brackets contributivos. Ubicaron a la gente, una gente que caía en una, ahora cae en otra. ¿Qué es lo que hicieron? Y entonces, reducen, por ejemplo, reducen tasas contributivas, por ejemplo, a los que ganan en exceso de 70 y pico de mil a 33%. Ahora los que ganan en exceso de 58,000 una tasa máxima de 31%. Pero establecen también algo que se conoce como la contribución básica alterna, que es limitaciones respecto a los gastos deducibles para determinar el ingreso neto sujeto a contribución básica alterna, reclamado a base de gastos ordinarios, etcétera. Y también traen una cosa que se conoce como la contribución opcional, que es para aquellos que están, lo que le llaman en Cuba los contrapropistas, acá en Estados Unidos le llaman self-employed individuals o individuos que trabajan por cuenta propia, que se les retiene en el origen, pues darle un tratamiento contributivo particular, que es, por ejemplo, usted puede optar por una tasa contributiva, por rendir bajo tasas contributivas alternas o contributiva opcional, ¿verdad? Dependiendo, y a unos brackets. Por ejemplo, si usted, para aquellos que están por cuenta propia y quieren irse por la contribución opcional, aquellos que no ganen más de 100,000 pesos, le dan una tasa contributiva, está sujeto a una tasa contributiva del 5%. Los que están en exceso de 100,000, pero menos de 200,000, 10%. De entre 200,000 a 500,000, hasta menos de 500,000, 15%. Y en exceso de 500,000, 20%. Pero entonces, aquí, volvemos, tú estás estructurando yo lo que veo aquí es 3 tipos de estructuras contributivas para individuos: asalariado, cuentapropista, y basado en eso, obviamente tienen que rendir los gastos ordinarios sujeto a lo que establezca un contable. Pero ahí volvemos, la preocupación mía es sobre esto, es el ingenio contabilístico, ¿verdad? Para que el contribuyente vaya y diga, mira, pues me voy por aquí o me voy por allá, y establecemos y ponemos este gasto, ponemos este otro gasto, nos vamos por... A nadie le gusta pagar contribuciones. Nadie le gusta pagar contribuciones, eso es correcto. Y si tú le das la oportunidad y la alternativa a la gente para que no lo haga, pues no lo van a hacer. Y entonces un sistema y un código de rentas internas que tiene tantas excepciones y tantas le está poniendo tantas alternativas, pues va a tener ese problema. O sea que vamos a tener este proyecto, lo que va a seguir es fomentando el problema de la evasión contributiva. Esto va a ser así, va a continuar la evasión contributiva, va a continuar la ineficiencia. Y la complejidad, es decir, que eso es lo que promueve. Por eso, porque la complejidad del sistema provoca los ingenios contabilísticos para poder evadir por el lado de impuestos. Por el lado de los ingresos, ¿verdad? Entonces, ¿y quiénes son los que terminan empujando la piedra? Bueno, aquí la realidad es que van a ser los que más fácil se capturan. ¿Y quiénes son los más fáciles que se capturan? Los que han sido afectados por las reformas, las reformas laborales, los empleados de gobierno, los empleados de empresa privada, esos el asalariado. El asalariado, que son los que Hacienda los tiene retratados. ¿Por cuánto ganan? Va a seguir ese problema. Va a continuar ese patrón. O sea, y entonces en una situación, Rafa, en una situación más precaria, porque tenemos 3 elementos graves ahora. Tú tienes
y lo cito al informe de desarrollo humano recientemente publicado por el Instituto de Estadística y por un grupo de expertos de renombre. Primero que nada, tú tienes una clase media bastante vapuleada, empobrecida. Tú tienes una clase pobre sumamente empobrecida, que el informe concluye que es la más afectada. Tú tienes una situación donde los empleos, y ahora recrudecida con el huracán, los empleos están escaseando. Tú tienes una situación de migración. De migración no solamente de los pobres, sino de la mano de los profesionales, mano de obra diestra, que son los que contribuyen con sus ingresos. Aquí no hay mano de obra en Puerto Rico. Se fue la mano de obra. Bueno, Florida ha absorbido grandemente el recurso de mano de obra. Y bajo un estado que, a diferencia de Puerto Rico, mira lo que pasa, Rafa. En Florida se ha querido reestructurar la política laboral aquí, de protección al trabajador aquí, para conformar más eficiencia. Algo así como en Florida, porque en Florida el estado de Florida es más pro patrono. Claro. Pero lo que aprobó. Las condiciones no son las mismas. No, pero el problema ahí es que la tasa de desempleo ahora mismo ha estado bajando. Versus aquí que las ofertas de empleo se han visto limitadas grandemente. Y los factores de producción, ¿verdad? Los sectores tradicionales se han visto menguados. La manufactura liviana y pesada se ha visto bien afectada. La farmacéutica, la agricultura ni se diga. Estamos en una situación donde está por verse qué puede lograr o qué recaudos puede lograr esta reforma contributiva bajo la situación donde hay una Junta de Control Fiscal que quiere imponer un plan que propone recortes sumamente millonarios, ¿verdad? Porque ahora con esta reforma contributiva son recortes dobles, porque es lo que quiere la Junta de Control Fiscal en cuanto a los gastos del gobierno, y ahora el gobierno está proponiendo reducir los ingresos también del gobierno en $800 millones. ¿Cómo hace sentido este proceso de reforma en este momento, o de la forma en que lo están planteando? O sea, porque alguien al final del día tiene que pagar tiene que ser el que aporte. Plantean y apuestan a las... Oye, una cosa que no hemos mencionado, pero plantean y apuestan a que va a haber ayudas federales a través de los préstamos de FEMA, los préstamos de Small Business Administration, la aseguradora. Pero eso es un asunto que es en función del interés que tenga y de que, porque no, en medio de un cierre gubernamental que hubo recientemente en los Estados Unidos, donde Estados Unidos tiene una situación de cuidado en cuanto a recursos, y tiene un alto nivel de deuda, ¿verdad? Eso por lo menos está resuelto por los próximos 2 años. Eso lo veremos en las elecciones de noviembre, que son bien interesantes. Otro factor que no hemos incluido aquí, que fue reciente, la aprobación de la reforma de la reforma contributiva federal, donde nos impone elimina los tratamientos contributivos a las corporaciones. Crea un efecto y entonces elimina ese ¿verdad? Ese beneficio que teníamos como espacio o paraíso contributivo para corporaciones, ¿verdad? Crea una situación de incertidumbre. Hay más preguntas que respuestas ahora mismo alrededor de esta propuesta. Claro. O sea, y al final del día, el que escucha, el que está pillado hoy, su situación no va a mejorar mañana. Con esta reforma va a estar igual de pillado o peor. Yo lo que entiendo, Rafa, es que, mira,
Mi recomendación honesta y responsable en este sentido es que hay que mirar si queremos promover crecimiento, desarrollo, redistribución, promover la creación de empresarios puertorriqueños, que haya más incentivo para el trabajo, para el consumo y para el ahorro. Tenemos que ver todo en la totalidad de sus conceptos. Aquí hay factores. Primero que nada, si parcialmente le podríamos dar unos puntos a esta propuesta de reforma en cuanto a unos alivios contributivos, pero no son suficientes porque no son suficientes la carga de la gente. Porque hay unos sectores, por ejemplo, los sectores que ganan 58,000, 60,000 o más, que está pagando más de un 33%. Que eso es lo que queda de clase media. Eso es lo que queda de clase media. Bueno, tuvieron que aprobar una ley, la ley 24, si no me equivoco, 2017, la ley de retorno de la clase médica, para darle unos incentivos de, ¿verdad? Mediante decreto de un alivio de hasta un 4% a los médicos, pero aún así no es un incentivo suficiente. Porque hay otros elementos, por ejemplo, los seguros de impericia son sumamente caros para los médicos ahora mismo. Claro. Pero hay que darle por lo menos ese beneficio de la duda en cuanto que vamos a tratar las tasas contributivas de los individuos, pero no es suficiente. Hay que tratar el asunto de los impuestos al consumo, y definitivamente el sales tax no es la alternativa. Hay que revisitar y revirar el impuesto al valor añadido, el impuesto al valor agregado, el IVA, que lamentablemente lo han demonizado, pero que es uno de los mecanismos que en la mayoría de los países ha sido efectivo para capturar mediante un impuesto a los márgenes de ganancia en la cadena de producción, para capturar los ingresos. Hay que retomar esa propuesta. Hay que retomarlo, porque el sales tax no solamente va a un evento de producción y no captura, y es sumamente ineficiente, y el porcentaje de captación es mucho más bajo que bajo el IVA. Esto es probado. Tan es así, Rafa, y no sé si te acuerdas, una investigación del Congressional Research Service, uh-huh, que confirma el problema que tiene el sales tax en cuanto a captación en los Estados Unidos. Se consideró en el Congreso sobre eso. Tercero, las empresas, o sea, el tratamiento contributivo a las corporaciones tiene que ser mirado desde un punto de vista funcional, utilitario, práctico, de su rol, la aportación a la economía, y basado en los potenciales, ¿verdad? Que tenemos bajo criterios económicos, generación de empleo, generación de producción, aportaciones a los retos. Que eso no está aquí. Backward and forward linkage. Y también otra cosa que me preocupa es el poder que se le está dando al secretario de Hacienda para decidir o ofrecer estos tratos contributivos según la propuesta presentada por el gobernador, que seguimos otra vez con la fiesta de los decretos y dar este incentivo que no son basados en nada, que es lo que nada tangible. Nada tangible. Por ejemplo, así fue que agotamos los fondos del PRIF en las finales de la década de los 90, los fondos de incentivos agrícolas se agotó sin ningún tipo de fiscalización, donde se estaban dando incentivos, créditos contributivos, que es un instrumento negociable, y no se estaban generando en el caso de los créditos contributivos agrícolas, no se estaba generando no se estaba generando agricultura, no se estaba generando producción. Hubo aquí empresas que cogieron millones de dólares y no hicieron lo que se estableció mediante fondos PRIF. Ahí está la historia.
Ahí está la historia, lamentablemente. Por ejemplo, al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio es quien tiene la potestad para otorgar los decretos a los médicos. Claro. Se supone que eso es una facultad de Hacienda, ¿verdad? Se supone. Se supone que eso es una facultad de Hacienda. Es que todavía o sea, no, yo creo que el gobierno o no entiende las raíces de la crisis o no las quiere atacar porque está defendiendo unos sectores y otros intereses que no son los que deberían de estar ayudando con esto. Yo lo que entiendo es que no se está tomando, no se está visualizando o no se está pensando qué país necesitamos o qué país que queremos aspirar a ser. Por lo menos el que queremos. O el que queremos o cómo lo vamos a sacar de este atolladero que tenemos. Definitivamente tú no puedes tener una estructura como este Código de Rentas Internas, y esta reforma es parcial, es fragmentada. Es un coladero. Es otro coladero y no presenta alternativas integradas de promover los factores de producción, de promover el empresarismo local, ¿ok? De facilitar y bajarle las trabas al empresario puertorriqueño. Hay unas cosas que hay que proteger, asuntos ambientales, asuntos laborales, pero hay unas trabas que hay que sacar, que son sumamente onerosas y sumamente frívolas, que hay que eliminarlas para poder propiciar esto. Y en el caso de la mano de obra es bochornoso, porque esto lo que está generando, esta imposición, este peso al salario, lo que está creando es desincentivo al trabajo, más pobreza, más emigración, más marginación y desigualdad. Y un incentivo a irse a las economías informales. Correcto. Soriano, gracias. Vamos a seguir hablando sobre estos temas más adelante. Sí. Estoy seguro que contaré contigo para seguir hablando de economía y todas estas cosas que no. Economía que no y otro tema también más interesante. Sí, termino y agradezco tu entrevista. Un placer hablar contigo. Y nada, la invitación que podamos tener unas conversaciones sobre el estudio que desarrollaron el Instituto de Estadística, porque yo creo que si las personas que tengan en su haber el desarrollo de política pública en Puerto Rico puedan ver esto con claridad y sin apasionamiento, se puede iniciar los pasos para una política pública o para un desarrollo, un mejoramiento del país integrado, ¿verdad? Pero tenemos que entender la situación de nuestros recursos, de nuestra gente y mirarnos frente al mundo de qué es lo que estamos pasando. Si estudiamos ese informe bien, podemos iniciar un proceso de cambio fundamental en este país. Perfecto. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.